para que cada una de esas dolencias no vuelva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, bendito Dios. Y amén. Amén. Y amén. Pregunto, no fui específica, sí, porque sentí que era y había cosas que no entendía y tal vez hay cosas que no dije, sí, pero yo siento que Dios estuvo obrando, que estuvo sanando, sí. Hay alguien que vino con alguna dolencia y esa dolencia se fue. ¿Me mueve la mano? Se me fueron la mitad de los chicos allá, pero hay alguien que vino con alguna dolencia, sí. Lo de los hombros, vos era lo de la mochila, ¿sí? Que dolía. Yo sentía eso ahí. ¿Y se te fue? Gloria a Dios. Le damos un aplauso. Bien. ¿Quién otro que por ahí que Dios hizo algo? Algo del estómago me hablaba mucho. No sé si alguna maestra. ¿Alguien vino? Jimena, ¿viniste con dolor en el estómago? ¿Con náuseas? Ah, yo dije, ¿será alguna de las embarazadas? Dije, pero no. Era Jimena, chicos. Bien, ¿se te fue? Gloria a Dios. Bien, le damos un aplauso al Señor también. Amén. No tomamos testimonio acá, tomamos de allá. Tome su asiento. Se podían acercar un poco, ¿no? Amén. Dios les bendiga ricamente. Vamos a compartir una palabra en 1 Corintios capítulo 2. Es importante en el camino del cristiano que nosotros vivamos en una renovación, ¿sí? Y parte de lo que debemos renovar es nuestra mente. Y la palabra de Dios nos habla precisamente de la renovación de nuestra mente. Y yo quiero hablar acerca de eso en esta noche. 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿A cuántos le han dicho loco? Y generalmente cuando uno empieza a discernir las cosas espirituales, para el mundo natural es locura, ¿sí? Dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién le instruirá? Pregunta. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así como nuestro corazón debe ser transformado por Dios para alinearse con el nuevo hombre, Dios es muy claro cuando Él enseña de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿sí? O la nueva mujer y o la vieja mujer y la nueva mujer. Pero ya ahí no tenemos más hombre y mujer nada más, ¿sí? Si no, con el género estaríamos media hora dando nombres de los diferentes géneros que hay. Pero como Dios creó hombre y mujer, nada más que decimos el nuevo hombre y el viejo hombre, o la nueva mujer y la vieja mujer. Dentro de nosotros, todo eso tiene que ir cambiando. ¿Para qué? Para poder alinearse con Dios, ¿sí? Nuestra vieja naturaleza tiene que ir siendo transformada. Sabemos cuando uno acepta al Señor como Señor y Salvador de su vida, el espíritu inmediatamente se conecta con Cristo. Si yo acepto a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, nuestro espíritu se alinea inmediatamente al espíritu de Cristo. Pero nuestro corazón y nuestra mente tienen que ir por un proceso de transformación, ¿sí? Ese transformaos que dice allí el apóstol Pablo, nos habla de una metamorfosis, de un cambio, de una transformación que se va produciendo. Y así como nuestro corazón se va transformando, también la mente tiene que ir transformándose con una renovación para que podamos tener esa mente de Cristo en nosotros. Progresivamente, nuestra mente debe llegar a ser una con la mente de Dios, para que nosotros podamos decir, estoy viendo lo que Dios ve, estoy sintiendo como Dios siente. Entonces tenemos ese mismo pensamiento y no tenemos otro,
¿sí? Entonces, para eso tiene que haber una alineación y se va produciendo una transformación en la mente. Para eso nosotros, de esa manera, vamos a poder convertirnos en vasos eficaces, ¿sí? Instrumentos eficaces para llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Por qué necesitamos renovar nuestra mente? Porque si estamos con otro pensamiento, usted entra a trabajar en un negocio, en una empresa, en una fábrica, con un operario de algún trabajador, de albañil, de lo que sea, usted tiene que alinearse a la mente de este hombre. Y este hombre dice, bueno, trabajamos 8 horas corridas sin parar a tomar mate. Usted se va a tener que adaptar a lo que él dice, o si no al otro día lo va a echar. O si por ahí dice, mira, a las 10 paramos a tomar mate, a las 12 paramos a comer, a las 2:30 hacemos... Y usted se va a adaptar a eso. Es decir, usted empieza a adaptar el pensamiento que el hombre tiene para trabajar. Entonces empieza a decir, si vamos a trabajar de albañil, la mezcla se va a hacer de esta manera. Ah, yo con el otro le ponía medio balde más de cemento. No, no, conmigo se hace así la mezcla. Entonces usted se adapta a ese pensamiento. Lo mismo sucede cuando comenzamos a caminar con Cristo. Para entender el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas, tenemos que alinearnos a esa mente. Y así de esa manera vamos a caminar productivo. Si no, no vamos a poder ser productivos en lo que hacemos. Cuando nuestra mente está alineada a la razón humana, ¿sí? Nuestro enfoque está en las cosas temporales. Y las cosas imposibles siguen siendo imposibles. ¿Por qué? Porque están con un razonamiento humano y esa es nuestra naturaleza que muchos trajimos y nos dijeron 2 más 2 son 4, pero para Dios 2 más 2 pueden comer o ponerle que sean 3 más 5, diríamos son 8. Para Dios con 3 más 5 comen 5.000 personas, contando, sin contar mujeres y niños, y sobran 12 canastas de aire. Es decir, eso es irracional. Eso no está en una mente humana, eso está en la mente de Cristo, que sumando 5 panes y 3 peces, o 3 peces y 5 panes, se hace eso, se alimenta tanta gente. No, eso no cabe en ninguna receta, ni Donato, ni ninguno de estos que cocinan ahí, ni los chefs más famosos pueden cocinar de esa manera, porque no entra en una mente natural. Ahora, en una mente espiritual, con la mente de Dios, podemos llegar a entender eso. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Nuestra mente temporal o natural, las cosas imposibles permanecen imposibles. En el diseño original de Dios, el hombre, ¿sí?, fue creado para que tenga la mente de Dios. Por eso dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y lo puso en una tierra para ejercer dominio y autoridad con la mente de Dios. Pero cuando él peca, pierde esa autoridad, pierde ese dominio, ¿sí? Y es quitado, todo lo que había recibido es quitado. Y su mente quedó limitada al ámbito natural con todas las limitaciones que él tenía. Y ya no pudo tener la mente de Cristo. Entonces, ahí se produce el primer error, ¿sí? Y ahí comienza a venir la paga de ese pecado. Vemos la importancia de renovar nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, Dios no va a poder hacer nada nuevo en nosotros. ¿Me está entendiendo? Si nuestra mente no es renovada, Dios no va a poder hacer nada en nosotros. Si Dios nos manda a orar por un enfermo para que ese enfermo sane y nuestra mente no es renovada, Dios no va a poder hacer nada en nosotros. Porque cuando te digan de orar por ese enfermo, te decís, no, lo que pasa es que ese enfermo tiene un diagnóstico médico terminal, y vos, tu mente natural te dice que con una metástasis, y vos podés analizar todo y decís, ese hombre no va a sanar. Pero cuando tenés la mente de Cristo, decís, dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos nosotros curados, y orás por ese enfermo y ese enfermo puede sanar. Amén. Cuando vemos en todos los ámbitos con una mente natural, nosotros no vamos a poder hacer nada nuevo, o Dios, mejor dicho, no va a poder hacer nada nuevo en nosotros porque nuestra mente es limitada. Cuando nuestra mente es renovada, nosotros comenzamos a percibir, a ver y oír el reino espiritual. El testimonio que escuchábamos allá en Chaco, que vimos el video,
cuando esos jóvenes iban a orar al hospital y decían, ¿no hay nadie más allá? No, no, decían, pero ellos percibían que más allá en la habitación, en las últimas camas, algo había. Pero no hay más nada. Pero dice, yo siento que sí, lo que pasa es que hay uno que hace 3 años que está en estado de coma, está en estado vegetativo, 3 años hace que está ahí. ¿Y podemos ir a orar por él? Sí, si quieren, pero es perder tiempo, le dicen las enfermeras. Y fueron a orar y está el video. Están un rato largo y le oran y reclaman y reprenden espíritu de muerte y abre los ojos y le siguen orando. Cuando se van de ahí, está riéndose, está tomando agua y está hablando. Hacía 3 años que estaba en esa cama sin moverse. Pero esos jóvenes que habían ido a orar, habían ido con una mente renovada. Si ellos iban con una mente natural, cuando la enfermera te dice, hay uno que hace 3 años que está en estado de coma y voy a decir, listo, vamos para otro lado, porque mi mente natural va a decir que hace 3 años y un día va a seguir ahí. Y mañana va a ser 3 años y 2 días. Pero cuando percibís lo que Dios quiere, podés traspasar toda barrera que nos está limitando en el mundo natural y pasar desde una atmósfera espiritual. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, las viejas y limitadas estructuras que no dan fruto en nosotros para el reino tienen que caer. ¿Cuántas cosas decimos? Mire, esto lo hice siempre así, nunca dio resultado. ¿Y por qué lo seguí haciendo así entonces? Porque tu mente no está limitada. Pero el día que se rompe esa estructura, seguramente vas a empezar a hacerlo de otra manera para que Dios transforme esa situación. Cuando hay una renovación continua de la mente, Dios te confía unción, poder y gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, este es capaz de hacer cualquier cosa porque está teniendo la mente que yo tengo. Está pensando como yo pienso. Es capaz de avanzar como yo avanzo. Entonces dice, este seguro que le tengo que dar unción, poder y gloria porque lo va a activar. Si le da unción, poder y gloria a alguien que tiene una mente limitada, se va a quedar ahí. No va a avanzar. Y va a decir, ¿para qué le di a este talentos, dones, frutos si no los está activando? Por eso es que Dios no te lo va a dar. Pero cuando vos renovas tu mente y te atreves de ir más allá de lo que estaba limitado en tus recursos, Dios va a derramar bendición. La mente renovada nos asegura que la liberación, la sanidad o cualquier otra bendición que nosotros recibimos de Dios van a permanecer. Ninguna transformación es permanente sin un cambio de mentalidad. ¿Sabe que alguien puede en algún momento tener una activación, sanar a alguien, liberar a alguien, ser prosperado, ver la mano de Dios en la prosperidad, en algún recurso? Pero eso no permanece. Fue una vez y no fue más. Ay, una vez oré en 1973 por una y se sanó. Y después, ay, nunca más oré por nadie. Es que no va a poner Dios una bendición así si tu mente no es renovada. Entonces no va a permanecer los recursos que Dios te da. Por eso tiene que haber una renovación constante. La renovación de nuestra mente es el comienzo del éxito de lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros nos alejamos de una mente derrotada, negativa y limitada, con el fin de entrar en la mente victoriosa, positiva e ilimitada del reino, nosotros prosperamos en cada área de nuestra vida. Ahí nosotros entramos a prosperar. ¿Por qué? Porque estamos cambiando ese negativismo, esos límites, y empezamos a ver que todo se puede en Cristo, que podemos alcanzar más allá, que podemos alcanzar victoria, y ahí logramos esto. Renovar nuestra mente nos lleva a que continuamente experimentemos nuevos retos espirituales, y eso exige una mayor entrega y santificación a Dios. Porque cuando yo voy creciendo espiritualmente, también tengo que ir menguando, ¿sí?, otras cosas. Por ende me voy a santificar más, por ende voy a servir más, por ende voy a caminar más en integridad. ¿Por qué? Porque mi mente está siendo renovada. Si yo estoy teniendo cosas espirituales importantes y estoy creciendo y estoy desarrollando los dones del cielo,
Yo tengo que ponerme a cuenta con Dios en todo. ¿Me está entendiendo? Entonces, mayor la responsabilidad, mayor es lo que Dios nos va a dar a nosotros. Usted sabe que su mente ha sido renovada y cuando lo imposible se vuelve lógico para usted. ¿Entendió eso? Usted sabe que su mente está siendo renovada cuando lo imposible se hace lógico para usted. ¿Se sanó un enfermo? Ah, sí, es lógico. Si dice Jesucristo que por su llaga fuimos sanados. Encontré plata, fui prosperado. Eso es lógico para mí porque estamos cansados de ver prosperidad todos los días. Y sentía una opresión y me sané, pero eso es lógico, tiene que pasar si estás en su presencia. Entonces las cosas que son sobrenaturales comienzan a ser lógicas para nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que hay una transformación de mente. Cuando nosotros venimos aquí y decimos, eso es tan todo loco, un paralítico salió caminando, uno le apareció plata en la cartera, eso tan todos locos, eso para mí no es lógico, eso algo raro hay. Quiere decir que tu mente todavía no fue renovada. Amén. Pero cuando empezás a ver las cosas sobrenaturales como lógicas, es porque hay una renovación de mente. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a escuchar los testimonios y empezamos a ver lo que Dios está haciendo, empezamos a ver el cambio, decimos, wow, Dios está obrando acá. ¿Sí? Y estoy entendiendo que estoy en su camino. ¿Cómo renovar continuamente su mente? Amén, porque yo puedo tener una renovación, wow, lo que yo estoy viendo ahora nunca lo había visto, que sí que yo cambié. Pero tenemos que seguir renovando todo el tiempo. Un pastor me decía que surfeaba, andaba en tabla de surf, esa, ¿no? Allí, eso que andan. Y dice, tenés que estar siempre en la cresta de la ola. ¿Sí? Donde la ola va allí, ahí tenés que estar ahí arriba. Porque si no, o te pasa por arriba, o se adelantó la ola y vos te quedaste atrás. O sea que siempre tenés que estar en lo que Dios, y Dios se va renovando constantemente. Dios no es un Dios histórico, Dios no es un Dios de cuento, Dios se va renovando constantemente y Él dice, nueva son cada mañana su misericordia y así cada mañana sus bendiciones son renovadas. Entonces, ¿cómo renovar continuamente su mente? La transformación de una mente viene como resultado de humillarse delante de Dios y de reconocer que ha vivido con una mentalidad limitada, incapaz de creer en su poder. Entonces, yo cada día, Señor, me arrepiento por ser incrédulo, por no haber creído lo que vos podías hacer, te pido perdón. Entonces yo me voy humillando delante de Él, voy reconociendo y voy creyendo que Dios tiene un poder sobrenatural para sanar, para liberar y para hacer milagros. Entonces empiezo a ver lo imposible, las cosas imposibles, como que Dios las puede hacer. Cuando yo veo eso, digo, mi mente se está renovando. Yo no pensé que Dios me iba a saldar esta cuenta. Yo no pensé que Dios me iba a sacar esto. ¿Cómo va a ser? Entonces yo empiezo a ver las cosas imposibles. Así no conté testimonio yo, pero este mes pasado, tuve una cuestión ahí que por ahí vendía la camioneta porque me ofrecieron otra y digo, tengo unas deudas bárbaras de multa, tenía 13.000 pesos de multa. Que sí que dije, y ahora si tengo que vender esa camioneta tengo que ir con 13.000 atrás encima. Que sí que digo, a ver si te podés meter, Santiago, a ver cómo se hace esto. Dame el número, me llamó Santiago, me dice, pasame la cédula verde, qué sé yo. Le pasé todo por ahí y le dan todo el resumen, habla con alguien, se conecta ahí por mail, qué sé yo, cómo hace. Resulta, no sé si no habrá hecho algún, como medio cibernético. Y se metió ahí y me dice, la deuda, 13.000 pesos. A los 2 minutos dice, deuda 000. Se saldó la deuda. Anularon y cancelaron todas las multas. Dije, gloria a Dios. Entonces yo digo, wow, y empezaría a razonar y a pensar cómo, creo que Dios lo hace. Dios lo hace. Entonces entendemos la importancia de creer y de ir renovando nuestra mente. Entonces yo digo, wow, sí, yo sé que Dios va a ser así. Y ahora por allá me pasaron algunos números de algo que tengo que pagar. Y dije, Señor, algo vas a hacer. Ya no sé, es mucha plata, pero algo vas a hacer. Que sí que estoy tranquilo y la persona que me daba el anuncio dice,
yo me quiero morir. Me decía, ¿te imaginas yo? Pero creo que Dios algo va a hacer. Porque estoy creyendo. Así sea que aparezca la plata para pagarlo, que no sé, pero yo sé que Dios algo va a hacer. Entonces, tenemos que creer que Dios puede transformar esas cosas. La transformación ocurre cuando usted tiene hambre por ver el poder de Dios manifestado en su vida, en su familia, en su iglesia, en la ciudad, en su nación. Y yo realmente tengo hambre de ver a Dios manifestado en muchas circunstancias. Señor, acá son estas circunstancias que el razonamiento, que la lógica me dice que no sé cómo lo voy a hacer, pero yo acá te quiero ver actuando a vos. Yo tengo hambre por ver a Dios cambiando situaciones, circunstancias, restaurando aquellas cosas que están destruidas, sanando enfermedades, liberando gente de opresión. Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo tengo hambre por ver eso. Que sí, que ahí viene la renovación de la mente. Para que esto ocurra, usted debe hacer lo siguiente con regularidad. Tome nota, el que quiere tomar nota. ¿Qué tiene que hacer usted para renovar su mente? Primero, sumerja su mente en la revelación de la palabra de Dios. Tiene que poner su mente en la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo expliqué muchas veces, lo sigo explicando para que usted lo entienda. La palabra en original tiene dos definiciones. Una es logos y la otra es rema. El griego de la palabra, el original griego, la palabra, dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra tiene una revelación y es rema. Ese rema es la palabra revelada. El logos es la palabra que trae intelecto, conocimiento, ¿sí? Pero el rema es palabra revelada. Nosotros necesitamos palabra revelada. ¿Cuál es la palabra revelada? Leo la palabra y leo 20.000 cosas y las historias están lindas y entiendo y puedo comprender esa palabra. Pero hay una palabra que me fue revelada. Y estoy pasando una situación escasa y empiezo a atemorizarme porque ahora qué voy a comer y ahora no sé lo que tengo. Pero leo una palabra que dice, y no habrá ninguno de mis hijos que estará desamparado, ninguno que mendigará pan. Y esa palabra me fue revelada y comencé a sentir paz en mi corazón y golpean la puerta y dice, mira, te traigo esto. Hicimos un pollo, no lo podemos terminar de comer, te tengo el pollo con papa al horno, ahí te lo... Y ahí empezó. ¿Por qué empezás a recibir esos milagros? Porque la palabra te fue revelada. Amén. Por su llaga fuimos sanos, lo leímos 20.000 veces, pero en un momento de enfermedad terrible y que no sé más qué hacer, esa palabra me es revelada, recibo la sanidad en el acto. Amén. Entonces necesitamos la revelación de la palabra de Dios. La revelación nos lleva a una nueva experiencia con Dios. Cuando el Espíritu Santo nos revela una verdad en la palabra, la renovación se completa cuando nosotros ponemos en práctica esa revelación que recibimos. Yo recibo esa revelación, la pongo en práctica inmediatamente, me muevo por fe. Y ahí Dios comienza a operar esa transformación. Cuando Noé tuvo la revelación del propósito de Dios para su vida, su mentalidad cambió. Noé vivía en el desierto, nunca había llovido en la tierra. La tierra regada con el vapor, con una humedad, con una neblina que había. Estaban en el medio del desierto. Yo estuve en ese lugar. Hace 100 metros y hay arena. No hay agua en ningún lado. Y menos en aquel tiempo cuando no llovía. Nosotros cuando fuimos ahora, desde diciembre, la última vez que habían llovido eran 7 milímetros. Y no había llovido más hasta ahora. Es una tierra donde no hay agua. Y Dios le dice a Noé, hace un arca. Y si, está loco, me voy a poner así un barquito en el medio del desierto. Una obra de 120 años. Trabajando y los vecinos pasaban todos los días y decían, ahí está el loco Noé, mirá, clavando maderita, haciendo un barco. Se reían, pero él tuvo una revelación y tuvo un cambio de mentalidad. Y en esa obediencia, él construyó en medio del desierto un arca y Dios se manifestó allí en su vida, en su familia. Amén. ¿Por qué? Porque recibió una revelación. Sin revelación de la palabra, nosotros no podemos experimentar transformación en nuestra mente.
vas a poder tener mucho conocimiento, mucho intelecto, mucha teología, mucha ciencia, pero si no hay una revelación de la palabra, no va a poder haber una transformación en nuestra mente. Amén. Segundo, medite en la palabra. El Señor le ordenó a Josué y le dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en el sentido bíblico significa invertir tiempo leyendo, estudiando, pensando en las verdades acerca de la palabra de Dios, escrita o la palabra recibida por el Espíritu Santo. Yo paso tiempo, invierto tiempo. ¿Qué me habrá querido decir Dios con esto? Y yo estoy pensando en esto, y repaso esto, y medito en esto, y leo nuevamente, y lo miro en otra versión, y le pregunto, pero esa palabra, hasta que Dios no me transforma, ¿para qué me dio esa palabra? No dejo de leerla. Eso es la meditación de la palabra. Yo estoy invirtiendo tiempo en esa palabra. Cuando me pongo a meditar, a invertir tiempo en esa palabra tiene que traer una transformación de mi mente. Porque si no, yo leo historia, yo leo un libro histórico, pero la palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta el fondo del alma, hasta los tuétanos, llega hasta dentro de los huesos, porque esa palabra transforma. Esa palabra cambia nuestra mente. Amén. Casi todos practican la meditación, ¿sí? Al enfocar sus pensamientos en alguna cosa en particular. ¿Cuántos meditan en un problema? Me llegó la cuenta a la luz, ay, ¿con qué lo voy a pagar? Si saco plata de acá no me llega, ay, la cuenta, y estos de DELAT, y me la descontarán, y está todo el día meditando en un problema. ¿O no le pasa? Escuchó un chusmerío de la vecina al lado y empieza a meditar. Y yo no sé qué pasará, y qué pasará con esta vecina, capaz que el marido, y está ahí pensando en un chusmerío que escuchó, está meditando todo el día. Acá no le pasa a nadie eso, ¿no? No, me parece que estamos todo el día invirtiendo tiempo pensando y meditando en cosas que no son productivas. Empecemos a meditar en la palabra de Dios para que esto traiga un cambio. Cuando nos preocupamos acerca de algo, estamos meditando en un sentido negativo. Llenamos nuestra mente de duda, de ansiedad, de pesimismo o actitudes que son destructivas. Cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra de Dios, podemos ver un cambio, una expectativa de transformación. Podemos esperar en que lo sobrenatural se manifieste. Podemos ver en el cambio. Cuando todos están esperando algo natural, están esperando, nosotros esperamos lo sobrenatural. Amén. Entonces, meditemos en la palabra. Tercero, busque experiencias sobrenaturales con Dios. Busque experiencias sobrenaturales con Dios. A medida que nosotros nos alineamos nuestra mente con la mente de Cristo, nosotros vamos a tener encuentros, experiencias con Dios que harán que nosotros nos separemos de los pensamientos o del ámbito natural. ¿Para qué? Para empezar a movernos en lo sobrenatural. ¿Y cómo es, pastor, tener experiencia con Dios? Yo lo vi al Señor montado en un caballo blanco. No, si lo tenés, bueno, está todo bien. Si ves los ángeles que suben y bajan, está todo bien. Pero poder tener experiencias con Dios es poder experimentar la paz en nuestro corazón, sin irnos a tener visiones como tuvo Juan allí en la isla de Patmos, ni los sueños que tuvo Daniel o José, sin ir a algo tan, porque algunos decían, yo no tuve ninguna experiencia con Dios. ¿Y no sentiste que Dios perdonó tus pecados, que te sanó, sentiste paz en tu corazón? Cuando recibiste una palabra, empezaste a sentir paz, gozo, dejaste de preocuparte. Sí, bueno, esas son las experiencias con Dios. Estaba acá y sentí un frío que, ay, me fui transformado. Estaba acá y sentí que me quemaba y me fui transformado. Esas son las experiencias con Dios.
Y algunos las tienen una vez y no las tienen nunca más. Pero qué bueno cuando empezás a vivir experiencias permanentes. Jesús se fue al cielo, todos le vieron, le dijo Jesús, permanezcan aquí hasta que el Espíritu Santo venga. Dice que llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, fueron todos tocados, una experiencia sobrenatural. Todos lo vieron, dijeron, esto habla en otras lenguas, estos parecía que estaban borrachos. Vieron que hubo una experiencia sobrenatural. Pero dice que empezaron a predicar la palabra y muchos se salvaron y los otros eran transformados y se añadían aquellos días en la iglesia y otros eran allí llenos del Espíritu Santo nuevamente y había sanidades y había milagros y al otro día vaya, había un cojo y se paró inmediatamente y fue sano y al otro día vieron un ciego y se sanó. Todos los días tenían experiencias nuevas. Todos los días las experiencias iban transformando, iban renovando, iban cambiando. Entonces necesitamos esas experiencias. Necesitamos tener experiencias sobrenaturales con Dios. Esto no significa que nosotros nos desconectamos de la realidad o vivimos ahí en el aire, ¿sí? Porque algunos son tan místicos que parece que estuvieran todo el día meditando allí y viven con los angelitos, ¿sí? Y no es volvernos místicos, sino que todos nuestros sentidos naturales están atentos para ver, para oír o para percibir las cosas de Dios. Y así nosotros caminamos con la seguridad de que Dios nos va a llevar a su propósito, a que sus propósitos se cumplan en nosotros, ¿sí? Y que podamos así ver todo lo que Dios quiere revelar. Así como nosotros podemos ir más allá de la razón y de la lógica humana, pensando y viviendo por encima de las limitaciones naturales, así Dios puede cambiar también nuestra mentalidad. Vemos lo que le sucedió a Saulo. Cuando él iba camino a Damasco, había asesinado a Esteban, él perseguía a los cristianos, era un soldado, tenía autoridad para hacerlo. Dios lo tocó, lo dejó ciego, cayó en tierra, se levantó a los tercer días, fue transformado. El que iba a perseguir cristiano empezó a predicar acerca de Cristo. Aquel que se llamaba Saulo, el nombre le fue cambiado por Pablo. Aquel que tenía pensamientos de mal comenzó a tener pensamientos de bien. Fue transformado porque tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Todo el que tuvo un encuentro sobrenatural con Dios fue transformado. Amén. Porque vio realmente lo que Dios podía hacer. 4, son 16, que sí que vamos bien. Ore a Dios y tenga comunión con Él. Algunos quieren tener una experiencia sobrenatural y no quieren tener relación con Dios, no quieren tener comunión con Dios. Y la manera de tener comunión con Dios, de relacionarnos con Él, es precisamente a través de la oración. Tenemos que estar en ese tiempo. Dice el apóstol Pablo, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Está hablando de que tengamos todo el tiempo comunión con Dios. Cuando oramos, nosotros experimentamos comunión con Dios. A medida que pasamos tiempo en su presencia, recibimos su dirección a través del Espíritu Santo. Cuanto más tiempo paso con una persona, más le conozco a la persona, más sé los deseos de esa persona, porque estoy teniendo ese tiempo. Cuanto más tiempo paso con Dios, más voy a saber lo que Él quiere. De alguna manera, siempre somos cambiados cuando nosotros estamos en relación con otra persona. Conéctese y relaciónese todo el día con un boca sucia. Usted va a hablar en boca sucia. Usted va a hablar, pero ¿y por qué habla? Porque está todo el día relacionado con esa persona. Pero usted entra acá a la iglesia y usted se relaciona acá y empieza a decir, Dios te bendiga. ¿Por qué habla de otra manera? Porque el ambiente lo va a ir transformando. ¿Cuántos acá eran boca sucia? Yo, pero contaba el cuento todo el día verde y hablaba guarangada. Pero uno empieza a ser transformado porque el ambiente en el cual te relacionas te empieza a transformar. Entonces, cuanto más te relacionas con Dios, más vas a ser transformado. Entonces, ahí viene una renovación en nuestra mente. Hablas con una persona negativa, todo vas a ver negativo.
vas a ver todo. Habla con un quejoso, todo va a tener queja. Porque cuanto más te relacionas con esto, más vas a estar de esa manera. Entonces, nosotros podemos ser capaces de entender el corazón y los pensamientos de Dios y sus caminos porque más nos relacionamos con Él. Y empezamos a ser llenos de compasión. Antes veíamos, no le dábamos bolilla a nada, nuestro corazón estaba endurecido. Pero empezamos a ver ahora la necesidad y nuestro corazón tiene compasión. ¿Por qué? Porque estoy teniendo la mente de Cristo. Y empiezo a ver a qué va antes que se muera. Decía, ahora mira, decir, wow, cómo está perdido. Tiene que ser salvo y vas a tratar de lograr la salvación para él. ¿Por qué? Porque vas teniendo la mente de Cristo. Y eso sucede a raíz de que uno se va relacionando con Él. 5, y terminamos. Alinee su mente con la mente de Cristo. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando nosotros alineamos, ¿sí?, nuestra mente a la mente de Dios, ahí nosotros empezamos a tener otro pensamiento. Tiene que haber una alineación. Alguien en algún momento, cuando estábamos por poner una radio, me hablaba de las ondas. Decía que las ondas radiales andaban a un nivel. ¿Sí? Cuando había demasiado ondulaciones en las ciudades, demasiado edificio, más había que subir porque ese era el nivel de conexión que estaba entre antena y antena. O sea que llevan un nivel de alineación. Si está abajo va a chocar contra cualquier cosa y va a tener impedimento. Por eso necesita, si no hay obstáculo, va a andar a un nivel, pero si hay obstáculos tiene que ir más arriba. Nosotros tenemos que alinear nuestra mente a la mente de Cristo. Como un acto de nuestra voluntad, alineamos nuestra mente pidiendo en oración que sea formada completamente en nosotros la mente de Cristo. Señor, saca todos los obstáculos. Yo no sé lo que hay en tu mente, pero sí podría contarle todo lo que había en mi mente y sigue habiendo por ahí, pero uno tiene que ir tratando cada día de alinear a la mente de Cristo. Por eso muchas veces dice, Walter le haría esto, pero Cristo haría esto. Entonces tengo que empezar a ver qué es lo que hay en mi mente que tiene que ser sacado y qué es lo que tengo que poner de Cristo en mi mente. Entonces de esa manera yo voy alineándome a lo que Él quiere. Nosotros debemos comprometernos a buscar las cosas de arriba. Cuando miramos acá abajo, muchas veces hablamos, ¿no? Algo así, yo digo, yo habría que agarrar, ¿no? Uno así con el viejo hombre, y lo hacemos a veces así tipo en broma, ¿no? En familia, y ya habría que agarrar y hacer esto, y ya como uno sabe lo que va a decir, el otro le sigue la corriente, y cuando terminamos un poco decir, pero Cristo no haría eso, ¿no? No, entonces no lo hacemos. Porque empezamos a darnos cuenta que si dejamos hacer las cosas que nuestra mente puede maquinar, no son las de Dios. Entonces tenemos que aprender a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y con esa renovación de mente nosotros vamos a agradar a Cristo y Dios va a operar lo sobrenatural en nosotros. Pensaremos, como dice la palabra, en todo lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que es virtuoso, todo lo que es digno de alabanza. ¿Sí? Dice el Señor, en esto pensad. Y cuando empezamos a pensar en todo eso, decimos, wow, estamos más cerca de tener la mente de Cristo que tener la mente nuestra. Entonces cuando empiezo a pensar, digo, ¿esto es justo? Sí, yo lo agarraría, le mataría. Claro, esa es mi justicia, no es la justicia de Dios. Entonces cuando yo digo, Señor, que tu justicia... ¿Y cómo opera la justicia de Dios? Señor, yo lo perdono. Ahora que lo perdonaste, deja que yo soy justo, dice el Señor, y yo opero mi justicia acá. Pero mientras quiera hacer justicia yo, esa no es la justicia de Dios. Dios dice, no, cambia tu mente. Pero si ese debería tener y que merecer tal castigo y ese tendría que... Y ya le meto...
Sí, pero yo me encargo de eso. No, pero ja que lo agarre yo, Señor. No, dice el Señor, vos tenés que perdonarlo. Cuando sanes tu corazón, yo ejecuto mi justicia. Entonces el Señor ahí dice, todo lo que es justo, en eso pensad. Ah, entonces, Señor, es tu justicia. Lo que a mí me toca hacer es perdonar. Y Dios opera su justicia. ¿Sí? Una de las áreas. Todo lo amable. Ay, cómo nos cuesta por ahí ser amable. Bueno, cuando yo soy amable, en eso tengo que pensar. Todo lo puro es lo que no tiene contaminación. Todo lo de buen nombre. Entonces, si hay virtud alguna, dice el Señor, algo virtuoso, en eso pensad. A veces pensamos en todo lo desvirtuoso en vez de pensar en lo virtuoso. Si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Amén. Conclusión. Pregunto, ¿está tu mente siendo transformada de manera que el poder sobrenatural de Dios se pueda mover en tu vida? Necesitamos que nuestra mente sea transformada. Entonces vamos a ver lo sobrenatural de Dios operando en nuestras vidas. ¿Por qué a veces no vemos lo sobrenatural? ¿Por qué a veces no vemos las cosas de Dios operando? Porque no hay transformación de nuestra mente. Porque aún nuestra mente no está transformada y Dios no va a depositar sus talentos, sus dones, su unción sobre una mente carnal. Dios lo va a hacer sobre una mente sobrenatural, sobre una mente transformada. El propósito de esta transformación es establecer la iglesia de Cristo con poder y autoridad sobrenatural. En muchos lugares donde Dios no puede obrar con milagros, con prodigios y maravillas, es porque aún no hay mentes transformadas. Están mirando todo lo natural, están mirando todo lo que acontece, están mirando si agradar a este o al otro, están mirando quedar bien con tal o cual, pero no están mirando si Dios está por hacer algo, si Dios quiere hacer algo. No le está importando porque la mente natural está mirando esto, que por ahí es mucho ruido, que se arme mucho disturbio, que por ahí critiquen o que por ahí... Pero cuando Dios se manifiesta, Dios va a transformar todo. Tenemos que renovar nuestra mente. Cuando su mente es renovada, usted puede fluir de acuerdo con el río del Espíritu de Dios. Cuando nosotros decimos tengo una mente transformada, como el río de Dios se va moviendo, yo me voy moviendo también. Es tiempo de que apartemos nuestra mentalidad que limita el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nuestra mentalidad tiene límites, Dios dice, yo quiero hacer cosas grandes. Yo te quiero usar, yo tengo un ministerio para vos, yo te quiero prosperar. Es que nosotros fuimos siempre pobres, mi familia fue pobre. Y Dios quiere sacarte de esa estructura, esa mente está limitada. Dios no puede operar en una mente limitada, Dios necesita que esa mente sea renovada. Dios dice en su palabra, soy dueño de la plata y el oro de todo el mundo. Pero yo le pongo límites. No, que sea esto nomás, hasta acá, con eso estoy bien. ¿Por qué le vas a poner límite a Dios? Dios dice, te quiero usar en un ministerio grande. Sí, bueno, úsame para cantar. Dice, te quiero usar para liberar, para sanar, para transformar multitudes. Pero nosotros le ponemos límites. Necesitamos transformar nuestra mente. Yo no sé en qué área de tu vida aún estás con una mente que no ha sido transformada. Aún estás viendo situaciones que no tienen cambio y crees que Dios no tiene el poder para hacerlo. Es que ahí falta una transformación de mente. Es tiempo de que se aparte de esa mentalidad que lo limita en el cumplimiento del propósito de Dios.
y que muchas veces lo mantiene atrapado en un ciclo repetitivo de pensamientos, impidiéndole experimentar una vida abundante. Esto no va a cambiar. Yo no sirvo para esto. Yo creo que de acá no voy a pasar. Y usted vuelve, parece que sube y el ciclo vuelve otra vez allí. Y vuelve a mirar de abajo y por allá sube y vuelve otra vez allí. ¿Por qué están esos ciclos repetitivos sin poder encontrar un cambio? ¿Cuántos han vivido situaciones que quizá la están pasando hoy, pero ya la vieron pasar otra vez? Quizá un tiempo atrás pasaron la misma situación. Y quizá papá y mamá o los abuelos, los tíos pasaron la misma situación. Pero no hay un cambio de mente. No hay un cambio de transformación de pensamientos. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios dice, quiero romper eso para siempre. Hemos visto gente que ha tenido un cambio de mentalidad y nunca más han pasado esas situaciones que habían vivido, porque le creyeron a Dios, porque se nutrieron de lo que Dios tenía y Dios transformó todas esas situaciones. Vamos a orar para que nuestra mente sea renovada. Yo le invito a que cierre sus ojos y usted pídale ahí qué es lo que necesita cambiar. Que el Espíritu Santo de Dios traiga a su mente ahora aquellas situaciones en las cuales usted no ve cambio, aquellas situaciones que le son repetitivas, aquellas situaciones que lo mantienen atado, prisionero, quizá que lo ha llevado a frustraciones, y comience a pedirle a Dios que haya un cambio de mente, una mente renovada en su vida. Comience a darle gracias a Dios por la revelación que nos ha dado a través de su palabra acerca de cómo nuestra mente debe ser renovada. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos que necesitamos renovar nuestra mente. Hoy quiero un cambio radical en mi vida. Dígaselo con sus palabras. Si usted necesita un cambio, una renovación en su mente, dígale: yo quiero un cambio radical en mi vida. Ver las cosas como nunca las vi. Empezar a entender lo sobrenatural. Que lo sobrenatural se haga en mi vida algo lógico. Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de vivir conforme a la mentalidad de este mundo. Pídale perdón por satisfacer esa naturaleza pecaminosa, que esa es la naturaleza que muchas veces después lo lleva a la culpabilidad, a la condenación, a la frustración, al desánimo. Renuncia a toda influencia negativa del mundo. Fíjese con qué se alimenta, lo prediqué hace poco, con qué usted se está alimentando, qué es lo que está llenando su mente. Dígale: Señor, quiero tu mente, quiero tener tus pensamientos, tu forma de pensar, una mentalidad sobrenatural. Que cuando vea las situaciones imposibles no piense que un gobierno, que un trabajo, que algo va a cambiar mi vida. Piense que lo sobrenatural va a traer una transformación, que va a venir del cielo una gracia divina, sabiduría sobrenatural, entendimiento sobrenatural, milagros, maravillas que sean manifestadas y que podamos ver un cambio. Dígale: Señor, renueva mi mente, de manera que pueda llegar a ser un instrumento útil en tus manos para tu reino. Que pueda llevar esta revelación a otras personas que están atrapadas como yo lo estaba
En el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. Padre, yo quiero orar por cada hijo de esta casa. Cada uno de aquellos que están viendo este mensaje en esta hora. Y quizá estés con un pensamiento, con una mente que no te deja avanzar. Que quizá te traiga desánimo, depresión. Que quizá estés en un ciclo de frustración y que no puedas salir adelante. Hoy Dios quiere traer un rompimiento en tu mente. Yo te he dado allí todos los pasos para adquirir la mente de Cristo y que puedas entrar en un nuevo nivel para que lo sobrenatural traiga una transformación a tu vida. Padre, bendigo a cada uno de aquellos que han recibido este mensaje. Bendigo cada hijo de esta casa y declaro sobre sus vidas mentes totalmente renovadas, Señor, para llevar lo sobrenatural, mentes que estén dispuestas a cargar una unción de milagros, de transformaciones, de sanidades, de liberación, para llevar a cambiar muchas vidas que están con necesidad. Padre, yo los bendigo en esta hora y bendigo a cada uno de aquellos que hoy han tomado una victoria y van a comenzar a cambiar sus vidas a través de la renovación de la mente. Papá, gracias te damos.